Salmos 116 al 120. Nos encontramos ante el episodio más especial o uno de los más especiales de esta temporada, porque en el episodio de hoy se encuentra el capítulo más largo de la Biblia, pero es que no solo eso, sino que también se encuentra el capítulo más corto de la Biblia. Y por si fuera poco, aún hay más, porque también veremos el versículo central de la Biblia. Y bueno, ya por añadir algo más, por si fuera poco, pues también en estos salmos se da fin a la colección de salmos que se llama Jalel. Así que, pues vamos a empezar, vamos por partes. Vamos a empezar por el Salmo 116, que este salmo es un salmo de acción de gracias, donde expresan gratitud y alaban a Dios. Entonces, como en todos los salmos o la mayoría de salmos de alabanza, empieza con ese aleluya, alabad a Yahvé. Y aquí algo que me llamó la atención es que en misa, en algunas ocasiones, se canta una canción y este salmo es la canción, es decir, esa canción no es una canción, sino que es un salmo y es este. Y dice, amo a Yahvé, bueno, en la canción se dice, amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo llamo, que nosotros decimos el día que lo invoco, es lo mismo. Y luego lo que más se repite es caminaré en presencia del Señor, en presencia de Yahvé. Y luego lo que hace el salmista nos comenta que cuando él se siente triste y angustiado, lo que hace es invocar a Dios, buscar a Dios y sobre todo pedir ayuda a Dios. Luego lo describe como tierno y justo, compasivo, y además acaba describiendo a Dios como que guarda a los pequeños, que también le ha guardado a él de la muerte, que le ha guardado de las lágrimas, y también dice, mis pies, o sea, has guardado mis pies de la caída, es decir, que en ningún momento le ha dejado caer, que ha estado protegiéndole en cada momento. Así que luego también declara que él, a pesar de que él reconozca pues en muchas ocasiones que es un desgraciado, etcétera, que a pesar de eso él sigue teniendo fe, o a pesar de las malas circunstancias o situaciones difíciles por las que él pase, sigue teniendo esa fe. Y este salmo también es muy conocido por el versículo 12, que es mi favorito, que dice, ¿cómo pagar a Yahvé todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagar al Señor todo el bien que ha hecho y que hace y que seguirá haciendo por cada uno de nosotros? Así que, pues finalmente nos dice, tú has soltado mis cadenas, refiriéndose a que ha liberado a ese salmista, y también nos libera a nosotros, nos libera de nuestras ataduras, de nuestras adicciones, de todo. Al final Dios nos hace libres y Él también nos libera, nos salva. Luego, en el Salmo 117, este es el capítulo más corto de la Biblia, titulado Invitación a la alabanza, que nada, está compuesto por 2 versículos. Hay algunos que dicen que es la introducción del siguiente salmo, pero básicamente en lo que se centra es, primero empieza con ese aleluya y luego destaca la palabra amor y lealtad, diciendo que dura para siempre. Así que este salmo es un llamado a todas las naciones y pueblos a alabar y adorar a Dios por su fiel amor y su eterna fidelidad. Así es el capítulo más corto de la Biblia. Luego, el Salmo 118, titulado En la fiesta de las tiendas, es un himno de acción de gracias que en la vigilia pascual se lee. Entonces, lo que más se destaca en este salmo y por lo que más se le conoce es por esa repetición, por el versículo 26 que dice, bendito el que viene en nombre del Señor. Y luego también por su primer versículo, que también es el último, que dice, dad gracias a Yahvé porque es bueno, porque es eterno su amor. Y lo de que es eterno su amor lo remarca y lo vuelve a repetir hasta 5 veces, como dando énfasis y destacando que el amor de Dios es eterno, que es infinito. Entonces también este salmista nos dice, Yahvé está por mí, no temo,
¿qué puede hacerme el hombre? A mí la frase que más me gusta en el mundo es: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, pues este salmista destacaba esa confianza que tenía en Dios. Y en este salmo, en el versículo 8, es el que os comentaba como que es el versículo central de la Biblia. Es decir, básicamente lo que hace es resumir un importante principio de fe, que es el refugiarse en Yahvé, refugiarse en Dios, que lo mejor que podemos hacer es refugiarnos en Él. ¿Por qué? Porque si pasamos a refugiarnos en un humano, al final, pues el humano somos imperfectos, cometemos fallos. Pero en cambio Dios es firme, Dios es estable, Dios es seguro y Dios te provee millones y millones de cosas. Entonces, no digo con esto que esté mal como buscar ayuda en el hombre, porque también es necesario, pero sobre todo te dice que busques refugio en Dios, que primero de todo siempre vayas a Dios a buscar refugio en Él. Y Él, pues a raíz de esto también, pues Él obra de mil formas, pero un ejemplo de ello podría ser que te envíe a una persona o a personas para ayudarte con esa situación. Luego también lo que destaca es que muchos le empujaban para tirarle, que se burlaban de él, pero a pesar de todo esto dice: Yahvé vino en mi ayuda, así que Dios viene a socorrernos. Y él describe a Yahvé como su fuerza, su canto y su salvación. Además de que habla de la diestra de Yahvé, que la diestra de Yahvé lo que simboliza es el poder, la autoridad y la ayuda divina, en este caso, en la vida de las personas. Entonces dice que la diestra de Yahvé hace proezas. Y luego también sigue contando este salmista que seguirá dando testimonio, contando las maravillas del Señor, las obras del Señor. Y llegamos a un elemento que es la puerta de Yahvé. Me ha gustado buscarlo porque digo, aunque parece bastante claro cómo lo expresa aquí, quiero investigar más, no vaya a ser que me diga algo más sobre qué es la puerta de Yahvé. Y lo que está simbolizando esta puerta es el acceso a la presencia de Dios y a su bendición. Es decir, y aquí se refiere con que los justos y los que confían en Dios son los que entran por esa puerta. El salmista sigue, le da gracias por escucharle, por haber sido su salvación, es decir, pues que es agradecido con Dios por todas las cosas que hace por él. Y luego, ojo, porque este versículo también es muy importante y es uno de los más conocidos, que dice: la piedra que desecharon los albañiles se ha convertido en la piedra angular. En algunas traducciones suele decir también los arquitectos. Y esto es una metáfora bíblica. O sea, al final, la piedra angular es una piedra fundamental, una piedra principal, y esta es la que se coloca en la construcción de un edificio como la base. O sea, la piedra angular es la base para alinear y sostener las demás piedras, asegurando esa solidez y estabilidad en la estructura. Por lo tanto, al ser esta metáfora, simboliza a Jesús, que a Jesús lo despreciaron, se burlaron de él, y lo que dice aquí, ¿no? La piedra que desecharon los albañiles, finalmente, a pesar de que hicieron todo esto con él, se ha convertido en la piedra angular. O sea, es la base de todos nosotros, la base también de la Iglesia. Y luego en el versículo 24 nos dice también, nos invita a ser agradecidos con cada día. Dice: este es el día que hizo Yahvé, exultemos y gocémonos en él. Como dando gracias. Yo pensaba, porque en la explicación de mi Biblia indicaba que se refería al día de la Pascua, la celebración de la Pascua, pero al estar investigando he visto que también se refiere al día presente, porque cada día es un regalo de Dios. Que hoy estés vivo es un regalo de Dios. Yo cada vez que me levanto doy gracias a Dios por la oportunidad de vivir un día más y la oportunidad de aprender cada día. Así que, de verdad, te recomiendo muchísimo dar gracias todos los días a Dios por ese nuevo día. Y luego también acabo destacando que dice: Yahvé es Dios, Él nos ilumina.
Y aquí es donde acaba este salmo, es el que concluye esa colección del Jalel, que Jalel es una palabra en hebreo que significa alabanza. Y he de decir que estos salmos, esta colección de salmos, son utilizados durante las festividades y celebraciones judías. Además, también he estado investigando de por qué justamente este es el último salmo y creo que lo podemos observar, ya que aquí se encuentra alabanza, gratitud y confianza en Dios. Además de que aquí, en este salmo, te está invitando a reconocer esa gran bondad, esa inmensa bondad de Dios y a celebrar su misericordia. Entonces, pasamos al Salmo 119, Elogio de la Ley Divina. Te presento al capítulo más largo de la Biblia, 176 versículos divididos en 22 secciones y cada sección contiene 8 versículos. Además, es un salmo alfabético, es decir, que cada 8 versículos dan comienzo por la misma letra del alfabeto. Es decir, en la Biblia podéis observar en este salmo que a la izquierda, por lo menos en la mía, aparecen diferentes palabras que son letras del alfabeto griego. Entonces, los 8 primeros empiezan por esa misma letra, los siguientes pues por la letra Bet, los 8 siguientes por la letra Gimel y así sucesivamente. Entonces, antes de empezar a contaros este salmo, porque os lo voy a resumir ya que es tan extenso y nos deja clarísimo, pero muy claro, el tema central y lo que nos quiere transmitir el salmista, es que este salmo me ha parecido una preciosidad de principio a fin y que de verdad que es mi salmo, hasta ahora, mi salmo favorito. Antes han habido muchos que me han gustado, de hecho me gustan todos, pero algunos mucho más que otros, pero este es que tiene una riqueza y habla sobre unas cosas, o sea, es que como que nos cuenta exactamente todo lo que le está pasando a esta persona y a pesar de lo que le pasa, cómo confía en Dios, las cosas que le pide cosas de una forma tan sabia que, de hecho, me las he subrayado porque es muy bueno pedir estas cosas al Señor. Entonces vamos a empezar y básicamente lo que se ve aquí es la fidelidad ardiente e incansable que tiene esta persona por Dios, además de que dice aquí en la descripción de mi Biblia que todos los movimientos del corazón quedan expresados en ella, es decir, en esta letanía, en este salmo. Y lo que sí que se centra, lo dice su título, Elogio de la Ley Divina, es en la ley de Dios, que nos dice que la ley de Dios es la fuente de la vida, de la seguridad, de la dicha verdadera y total. Entonces, os voy a resumir muy brevemente y os voy a recomendar que os lo leáis porque yo decía, leer este salmo lo veo muy extenso, pero de verdad que para mí es el mejor. Empieza como diciendo quiénes son dichosos, ¿no? Dice, dichosos los que caminan rectamente, los que proceden en la ley de Yahvé, los que guardan sus preceptos, los que lo buscan de todo corazón. A esto le da mucho énfasis a buscarlo de corazón y de forma sincera. Y dichosos los que andan por sus caminos. Y empieza así. Pero básicamente nos habla sobre alguien que está en proceso de aprendizaje, de que tiene una sed tremenda de Dios, una sed de aprender que le gusta. Y es que ansía aprender. Y es lo que más desea. Dice, enséñame. Una de las cosas que más se puede observar es cómo el salmista le pide a Dios, enséñame esto, Señor, corrígeme en esto. Y también se ve una persona que tiene ese don del temor de Dios. Luego, por supuestísimo, se ve ese amor que tiene hacia Dios y cómo quiere, desea, anhela hacer su voluntad. Y lo está buscando de todo corazón. Porque conforme lo vas leyendo, lo vas notando, lo vas percibiendo de cómo esta persona quiere ante todo hacer todo lo que Dios quiere que haga, es decir, hacer la voluntad del Señor y servirle. Además de que es una persona que está confiando en Dios y una persona que tiene esperanza. En el versículo 9 dice,
¿cómo purificará el joven su conducta? Y responde, observando tu palabra. Me pareció tremendo este versículo. Luego, pues eso, pide muchas cosas a Dios, entre ellas, por ejemplo, que abra sus ojos para que pueda contemplar. Además, pide ayuda, que es importante, y en lo que os decía de los mandamientos, de la ley del Señor, en todo momento lo que más se repite es esto, dice, se deleita en los dictámenes del Señor, los ama, desea sus normas. Los mandamientos del Señor son la alegría del corazón de esta persona. Dice, tus dictámenes hacen mis delicias, tus preceptos son mis consejeros. Porque la verdad que le doy la razón a esta persona que ha escrito el Salmo, porque me sentí muy identificada a la hora de ver esto, de que al final me voy dando cuenta que las cosas que nos va aconsejando el Señor son los mejores consejos, ya que, pues por ejemplo, a la hora de contestar, lo suelo decir en varias ocasiones, que el contestar al odio con amor es precioso, y el cómo Dios, a raíz de su palabra, te va enseñando pues esa gran habilidad de autocontrolarte y muchísimas cosas más. Pero entiendo completamente a este salmista. Además, ojo, que a pesar de que está diciendo esto y de cómo está alabando a Dios y de todo el deseo que tiene, que es inexplicable, esta persona está abatida, está en lágrimas. Pero a pesar de eso, sigue ahí, sigue pidiéndole al Señor, sigue buscándolo, sigue queriendo serle fiel en todo momento. Le pide también, por ejemplo, que no le confunda. Y bueno, que a pesar de que le ataquen, que él no se aparta de la ley de Dios, que ya le pueden decir todo lo que le quieran decir, se pueden burlar de él, que él le da igual, que él sigue fijo en la ley de Dios. Y es que se nota, porque esta persona podría estar muy deprimida, pero en vez de estar deprimida, él se está refugiando en Dios. Y se nota esa actitud que tiene, que a pesar de que está así, se refugia en Dios, y esto le da esperanzas y empieza a ver como ese momento de prueba o ese momento difícil de otra manera, empieza a verlo con propósito. Agradece, también destaca la importancia del entorno. También nos dice, de tu amor, Yahvé, está llena toda la tierra. Lo describe, Yahvé, dice que el salmista dice que Yahvé es generoso, bueno, bienhechor, justo, y también sobre la justicia habla que sus juicios son rectos. Habla de su fidelidad, de que es tierno, sobre su ternura, y nos vuelve a decir que su palabra, su verdad, su disposición, su promesa, su palabra es firme y su promesa es pura en extremo. Y bueno, sigue contándonos incontables cosas de lo que él se deleita en la ley, de que la medita, de que hay que meditar la ley y las obras de Dios, de que su ley le hace más sabio y por eso ansía buscar y estar en la ley del Señor, porque también dice que él gana sagacidad y gana cordura, que es lo que os comentaba, que gracias a leer la ley del Señor, él está ganando todo esto, está ganando en sabiduría, en cordura, etc. También habla que su palabra es antorcha, que es luz. Y luego hay algo a destacar que dice en el versículo 109, habla sobre la libertad, de que él, pues realmente dice, mi vida está en mis manos sin cesar, pero no olvido tu ley. A pesar de que Dios nos hace libres y que podemos elegir lo que nos apetezca, el salmista elige vivir en la ley del Señor, elige servir al Señor. Y también nos transmite que no le gusta la mentira, que aborrece la mentira y por eso se refugia en la ley de Dios, porque la ley de Dios es verdad. Indica también la cercanía. De nuevo nos vuelve a decir que en momentos duros de angustia y opresión, y aunque pase por eso, que los mandamientos de Dios son sus delicias y que él se regocija en su promesa, en la promesa de Dios, como quien haya un gran botín. Además, ya acabando este salmo, nos dice que rebosan de paz los que aman tu ley y que ningún contratiempo los hace tropezar.
Y finalmente dice, tienes presente todos mis caminos, he elegido tus ordenanzas, que mi ser viva para alabarte. El último versículo dice, no olvido tus mandamientos. Es un salmo muy intenso en el que se abordan una gran variedad de temas, pero como conclusión es un himno a la palabra de Dios y también su importancia en la vida del creyente, porque la palabra es esencial para las personas que creemos. ¿Por qué? Pues las razones que más veo destacables son, primero, para conocer más a Dios, para también conocerte a ti, porque a raíz de leer la palabra, estudiarla, te vas conociendo a ti. Esto lo digo por experiencia propia, lo que me está pasando. Y también pues empiezas a comprender muchas cosas de la vida cotidiana. Así que pues nunca es tarde para empezar y de verdad que te recomiendo el leer su palabra, aunque sea un poquito. No empieces ahí de repente a querer leerte toda la Biblia, sino poquito a poquito y poco a poco todo va progresivo. Entonces, por último, el Salmo 120, el Salmo titulado Los enemigos de la paz, que este da comienzo a los salmos de la canción de las subidas, que estos eran unos cánticos de peregrinación que se recitaban o se cantaban mientras acudían a Jerusalén, al templo de Jerusalén, que se encontraba en una colina, para las festividades religiosas más importantes, como por ejemplo la Pascua, la fiesta de las tiendas, que la fiesta de las tiendas era la que se celebraba conmemorando el tiempo del Éxodo, el tiempo en que Dios estuvo con todo el pueblo de Israel en ese momento de éxodo que tenían que ir a la tierra prometida. Y también, pues, por ejemplo, Pentecostés, que en el Antiguo Testamento Pentecostés era también la fiesta de las semanas, era una festividad agrícola y también de acción de gracias por la cosecha. Así que bien, pues estos salmos de canción de las subidas también reflejan la profunda conexión espiritual que sentían los peregrinos, los creyentes, al acercarse al templo y además esa alegría de poder participar en las ceremonias. Entonces, esto ya creo que leímos algún salmo anteriormente y me pareció muy bonito esa forma de que todos iban peregrinando y cantando porque iban como al templo del Señor, como a entrar en presencia del Señor. Y bueno, pues básicamente este salmo lo que hace es describir la aflicción de un creyente justo que vive entre personas mentirosas y engañosas y que no le gusta nada vivir con personas que dicen mentiras. Dice, harto estoy de vivir con los que odian la paz, también habla de estas personas. Y lo que hace es clamar a Dios por ayuda y liberación de la falsedad y la maldad que lo rodean. Y nos deja claro el salmista que Dios le responde, que él clamaba a Dios y que Dios le respondía. Entonces, pues visto el capítulo más largo de toda la Biblia, el capítulo más corto de toda la Biblia, el verso central de toda la Biblia y este fin del Jalel y el principio de la canción de las subidas de esta pequeña colección, que si no me equivoco está hasta el Salmo 134, del Salmo 120 al 134, con esta temática de los peregrinos que suben al templo. Pues espero que hayáis aprendido. Sé que ha sido muy intenso porque es que fijaos cuántas cosas importantes han habido en este capítulo y sobre todo lo centraría en esto, ¿no? En ese verso central que es el refugiarse en el Señor y la importancia de vivir conforme a la ley de Dios. Y creo que lo he dicho todo. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy buen día y que Dios te bendiga.